Hola, muy buenas tardes. Les saluda Héctor Ramiro Ordóñez Zúñiga, profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional, y hoy traigo para ustedes la presentación Poesía como factor para adquisición de una segunda lengua en el marco de la Feria Internacional de Idiomas 2021. Esta investigación la llevo a cabo por la necesidad que se tiene de mejorar las condiciones de la producción oral para nuestros estudiantes. Y debemos de recordar que nuestro papel como docentes no solo es enseñar, sino de que también somos un modelo para nuestros estudiantes y es el primer fuente de contacto que llevamos. Nosotros tenemos que lidiar con situaciones como lo que es la pronunciación, la falta de vocabulario, el tiempo para procesar el habla, interacción social, ese rendimiento auditivo, el cual va a incrementar el problema de la ansiedad de nuestros alumnos, a lo cual Stephen Krashen llamó en su teoría el filtro afectivo. Sí, esta es una situación con la cual debemos de lidiar, no solo nosotros como docentes, sino nuestros mismos aprendientes. También ellos tienen que entender cómo funciona esto y cuáles son las mejores medidas para poderlo combatir y corregir. Entonces, dentro del marco teórico que estoy manejando dentro de mi investigación, eh, voy a utilizar de manera primordial lo que es la teoría cognitiva social creada por Albert Bandura allá en los años 60, donde nos dice que partes de la adquisición del conocimiento de un individuo puede estar directamente relacionada con la observación de otros dentro del contexto de interacciones sociales, experiencias e influencias externas de los medios. Esto en un lenguaje más coloquial significa que nosotros aprendemos de ver cómo el resto de las personas que nos rodean funcionan y vamos a siempre elegir un elemento con alguna persona que sea de éxito, el cual nosotros vamos a tratar de reproducir. Para esto, esta teoría nos va a dar tres puntos muy importantes, que el primero es la identificación. ¿Qué es la identificación? Es sentir que hay una conexión con ese individuo al cual estoy tratando de imitar y del cual estoy prendiendo. Entonces, el resultado se obtiene cuando el observador siente que tiene la misma capacidad para reproducir la acción imitada. Sin esto es algo bastante problemático, pero también podemos recordar que está el segundo concepto, que es de la autoeficacia, donde este lleva la creencia de uno que tiene la capacidad para triunfar en esas situaciones específicas que estamos observando. Y la autoeficacia puede desempeñar un papel importante en la forma en que uno aborda metas, tareas y desafíos. Es muy común que nosotros escuchemos de nuestros estudiantes el decir el no puedo, el inglés es difícil para mí. Mientras se siga manteniendo esta creencia, obviamente va a costar más trabajo obtener el resultado esperado. Por eso, nosotros como docentes debemos de impulsar lo que es el aprendizaje vicario, que es aprender observando el comportamiento de otras personas. Estas personas van a observar nuestra actitud del inglés, van a observar, o sea, cómo lo desempeñamos, y ellos van a tratar de reproducir las mismas acciones, los mismos diálogos, todo ese comportamiento que tenemos dentro del inglés. Con esto, ellos pueden tener esa capacidad para no cometer errores y desempeñarse de una mejor manera en situaciones, o sea, que se espera que tengan éxito. Esto también lo podemos referir en alguna manera con la teoría de Krashen de lo que es el monitor. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer ese monitor? Pues no solo con las reglas gramaticales, o sea, con el vocabulario, con todas las actividades que hacemos dentro del aula, sino de que nuestros estudiantes también puedan ver en nosotros esa situación de que nosotros usamos el lenguaje de una manera más adecuada.
Para esto es importante mencionar que la poesía tiene un factor muy valioso dentro del aula. ¿Esto qué tiene que ver? Nosotros podemos fomentar una producción significativa de los estudiantes. Lo ideal sería, claro, que ellos mismos pudieran escribir sus propios poemas, pero también de tener otro poema de una tercera persona, de un autor, un poema que nosotros podamos elegir o que ellos elijan para la clase. El hecho de dar esa explicación, sus sentimientos, el decir qué le gusta, qué no le gusta, eso puede ser vital porque ellos ya están produciendo, están dando su opinión, están contando alguna anécdota, tienen todo lo necesario para poder producir algo y ir ganando esa confianza. Y al mismo tiempo en esas actividades se están observando unos a otros, nos observan a nosotros como docentes y eso es muy bueno. Porque a fin de cuentas están produciendo un lenguaje real. Cuando dicen, este poema me gustó por tal o cual razón, eso es la cosa más sincera que podemos tener. De igual modo, si nos dicen, ese poema no me gustó o me parecería que sería mejor este poema si tuviera tales o cuales condiciones. Eso es lenguaje real y eso es una situación muy valiosa. Entonces, si utilizamos la poesía de una manera acertada, vamos a poder superar la dicotomía que tenemos sobre el alumno debe ser preciso o debe de tener fluidez. Obviamente, nosotros vamos a buscar que se tengan ambos para que puedan funcionar, o sea, en los objetivos que ellos hayan marcado de el por qué están utilizando la lengua. Y obviamente en tratar de buscar nuevas interpretaciones, nuevos puntos de vista, de decir por qué te gusta o no te gusta, eso desarrolla de gran manera la creatividad. Pasando a esto, tenemos que tomar en cuenta, claro, que no todo puede ser color de rosa, porque tenemos este concepto de los diccionarios de fobias y filias de psicología, tenemos el concepto de la metrofobia, que es el miedo a la poesía. No tomarlo en cuenta así como que un miedo, sino más bien ese rechazo a la poesía, porque en la escuela siempre nos han tratado de dar poesía y de tratar de interpretarla, de tratar de buscar, o sea, patrones de rimas, de métrica y todo eso que aprendemos en la clase de español o de literatura. Entonces es en la escuela donde se nos empieza a mostrar que la poesía es algo complicado, es algo que no cualquier persona puede acceder. Pero a fin de cuentas terminamos con la idea de que la poesía es algo que pertenece aún más allá. Es para el reino de los pretenciosos, de los educados, de la gente que tiene otro tipo de preocupaciones en la vida. Entonces, un maestro, un estudiante puede decir, no, gracias, yo no quiero poesía porque yo no me siento identificado con este género literario. Quizás puedan leer novelas, cuentos, pero debemos de recordar que la poesía es una de las artes más democráticas porque cualquier persona que pueda hablar, que conozca un idioma, sea materno, segundo, extranjero, es capaz de producir y leer poesía. Y eso es lo más democrático que pueda haber. No se necesitan grandes herramientas ni instrumentos para poder crear poesía o acceder a ella. Todo siempre ha estado al alcance de la mano. Ahora, para poder desarrollar una metodología que sea capaz de ayudar a nuestros estudiantes a mejorar esa producción oral, que es la que buscan como su mayor meta, es su mayor reto. Yo he dedicado a escribir poesía para usos específicos en el salón de clase. No necesariamente la tengo que escribir utilizando un tal o cual tema gramatical, sino simple y sencillamente mostrar, o sea, cómo sería un poema tal cual si no tuviera ese sentido pedagógico.
Para hacer la poesía, obviamente todo lleva una preparación, lleva una metodología que es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros estudiantes a leer lo que es el alfabeto fonético internacional. Con ello ya van a poder leer y entender cómo se debe de pronunciar tal o cual palabra para mantener la armonía, la concordancia, la rima, la métrica. Y al momento en que estamos utilizando un texto que en mi caso los puedo utilizar entre 110 y 180 palabras, van a variar, ok, según la dificultad, pero generalmente se utilizan así y se me trata de mostrar, o sea, de lo mejor que puedo con, o sea, las reglas de la retórica y la poética para que sea un poema que sea agradable de leer. Y no solo es el hecho de tener un poema agradable que leer, sino de que puedan ver de que yo mismo estoy tratando de producir un lenguaje que sea claro, que sea pulcro, que elijo palabras por una sencilla razón, que es la que me da el mejor sonido o la que me da el mejor significado. Entonces, entre buscar una palabra que puede ser un lenguaje más estándar, buscar sinónimos, eso nos ayuda a que el alumno empiece a tener mejores herramientas para búsqueda y decisión de palabras, o sea, de cómo se interpreta el diccionario. Y al momento de que dices, ok, ya sé lo que significa la palabra, ya sé cómo se pronuncia, mi único fin es de que la debo de leer de la mejor manera posible. Porque para eso es un poema, para que suene bien. No es necesario buscar significados raros y extraños. Cada persona puede llevar su propio significado, porque ese poema puede evocar emociones o recuerdos distintos en distintas personas, obviamente, unos quizás más agradables que otros, pero tenemos que entender que muchas veces nosotros evitamos tener ese tipo de momentos en el salón, pero la vida no es así de fácil y necesitamos poder enseñar a nuestro alumno a manejar situaciones desde el punto de vista lingüístico, sean agradables o desagradables de alguna u otra manera. Pero siempre vamos a tratar de buscar que sean la mejor manera de expresar esas emociones. Aunado a esto, para tener un segundo modelo de este poema, es muy importante que obviamente yo lea el poema con mi misma voz y pues creo que es la ventaja de poder ser el mismo autor, de que yo sé precisamente cómo se puede leer o qué se debe leer y además de que yo puedo decidir libremente dónde hacer más énfasis, dónde hacer pausas, cómo darles efecto dramático. Pero en esta ocasión también, o sea, se pueden crear algunos pedazos o fragmentos de texto que puedan ser hablados por inteligencia artificial, que sabemos que la inteligencia artificial no es lo mejor que tenemos hoy en día, pero de algo sirve. Entonces, uno puede acceder a los sitios donde se puede generar voz a través de texto de dos grandes compañías que todos conocemos y que usamos sus productos todos los días. Ellos tienen esa gran facultad de estar investigando en todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial y muchas veces nosotros podemos interactuar con algún tipo de bot por teléfono de manera oral y prácticamente juraríamos que hubiera sido una persona. Poco a poco irá mejorando y eso obviamente nos traerá una ayuda en el salón de clase. El hecho de que no solo es teneros esa poesía, o sea, de teneros esa meta clara, decir que voy a hablar, sino de que a la vez estoy abordando el cómo poder darle una métrica mayor a mis alumnos para que ellos puedan comprender, o sea, qué tanta calidad tiene su poema a través del proyecto de English Vocabulary Profile, o sea, donde se ha trabajado un corpus lingüístico que encierra toda la investigación que ha
logrado Cambridge University Assessment con sus exámenes, y han creado este corpus donde pueden detectar palabras a nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2 y aquellas palabras, o sea, que no forman parte de este corpus lingüístico, que es donde podemos ver, o sea, la calidad que tiene el escrito del poema de A1. Entonces, ¿qué vas a decir? Oye, ¿siempre vas a tener más palabras de A1? Sí. Y o sea, las mayores van a ser de A1 y las menores van a ser siempre las de C2. Vamos a tener palabras que todavía no se listan o que no forman parte de este corpus. Entonces uno ya puede trabajar, irlos guiando y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos incrementar tu vocabulario? Y sobre todo, palabra que usamos, palabra que escribimos, palabra que leemos, es una palabra más que aumentamos a nuestro acervo lingüístico, que nos dará esa gran variedad. Y no solo eso, sino también utilizando métricas estadísticas sobre pruebas de elegibilidad. Esto también nos ayuda a poder comprender qué es aquello que están escribiendo, y nuestros alumnos empiezan a tener una idea más clara de dónde pueden dirigirse con su idioma si nosotros les explicamos cómo son las escalas de elegibilidad. Entonces, dependiendo del tipo de texto, les voy a pedir un rango el cual ellos deben de presentar, que si es un texto académico debe de tener un score menor a 60, entre 40 y 60, eso es el que yo les acepto. Si es un texto más general, debe ser entre 60 y 70. Un texto de fácil lectura, quizás para lectores más jóvenes, que sean quizás menores de 15 años, tiene que ser un texto mayor de 70 puntos. Todo esto va a variar y todo eso lo van entendiendo. Eso no me da a mí la pauta de poder decir que ellos están mejorando, y ellos mismos me lo expresan. Además, o sea, en la creación de sus trabajos se empieza a notar la capacidad que tienen ya para tomar mejores elecciones respecto a cómo escribir, cómo hablar y qué vocabulario utilizar. Entonces, como conclusión, puedo decirles que la poesía aumenta la conciencia lingüística. Como lo acabo de mencionar, sus textos empiezan a verse de mejor calidad, aunque no estén utilizando vocabulario muy elevado, ya tienen una mejor oportunidad para poder crear algún texto, un email, un ensayo, un reporte, una carta, una historia, todos aquellos tipos de textos de literatura de no ficción que empleamos en nuestras clases y que son requeridas por certificaciones internacionales. Con esto pues ya lo tenemos. Y el simple hecho de leer un poema de 10 a 15 minutos como un warm-up, quizás para terminar la clase, o sea, para hacer alguna aclaración sobre algún punto gramatical, siempre será bueno, porque eso les está fomentando, o sea, el hábito de la lectura. Y como dije, nosotros somos el primer contacto que ellos tienen, por ende no, tienen que vernos a nosotros leer, estudiar, prepararnos. Que dices, sí, así es como yo quiero estudiar, así es como yo me veo hablando inglés. Y en un momento dado se involucran escribiendo su propia poesía, e incluso hasta en el mejor de los casos, su escritura general y su lenguaje oral empieza a presentar mejoras que son visibles. Idealmente, quizás podría ser un paso más a que lean la literatura, y de recordar que siempre la práctica es lo que hace al maestro. Para concluir, les recuerdo esta frase de Samuel Taylor Coleridge, que define la poesía como las mejores palabras en el mejor orden. Entonces, aquí tienen bibliografía para esta investigación. Tienen algunas lecturas sugeridas, y no me queda más que darles las gracias por su tiempo y su atención, y les dejo mis datos de contacto. Les saluda Héctor Ordóñez del Instituto Politécnico Nacional desde la Ciudad de México. Tengan ustedes un buen día.